Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Cecilia. Soy estudiante de segundo semestre de Psicología Virtual y pertenezco al grupo número 5 junto con mis compañeras Eliana Gamboa, Estefanía Pavón y Luz Carpio. Vamos a sustentar los conocimientos adquiridos en el área de pensamiento lógico matemático. ¿Qué es razonar? Razonar es una actividad mental que permite estructurar relaciones entre ideas para llegar a conclusiones fundamentales. Y tenemos algunos tipos de razonamiento. El primero, el inductivo. Este tipo de razonamiento es el que va al pensamiento donde partimos de una información particular al llegar a una conclusión general. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que Eliana observa que los últimos días ha llovido por la tarde. También nota que el cielo se nubla antes de empezar a llover. ¿Mm? Entonces, a partir de estas dos observaciones se concluye que si el cielo se nubla temprano, es probable que llueva por la tarde. Es una conclusión que no es 100% segura, pero que tiene una probabilidad de que se realice. El razonamiento deductivo es el pensamiento que parte del principio general para llegar a la conclusión específica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todos los múltiplos de 4 son divisibles por 2. Y la premisa 2, 16 es múltiplo de 4. Entonces, la conclusión, por lo tanto, 16 es divisible por 2. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión específica y verdadera en la parte deductiva. Razonamiento aductivo es el que propone hipótesis para explicar y observar y indicar lo observado. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que un paciente presenta fiebre alta y tos persistente. Entonces, para poder nosotros mm, hacer este ejercicio, la hipótesis que es que es posible que tenga una infección respiratoria, pero para eso hay que hacer una verificación y la verificación, ¿cómo se hace? Se hace por medio de unas pruebas de laboratorio que confirmen o descarten si es verdadero o falso que tiene esa em, afección. Vamos a el razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto tiene tres características. Una, que es donde se identifican patrones, es decir, se reconoce la estructura que está oculta, pero que sí influye en lo que se observa. La segunda es el pensamiento simbólico, que es cuando se trabaja con conceptos, números, figuras sin necesidad de representación. Y la tercera es la resolución de problemas donde se aplican las diferentes reglas lógicas para encontrar soluciones sin depender de experiencias directas como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar el primer ejemplo que vemos aquí en la siguiente diapositiva y es que es una serie de figuras las cuales cambian, por tanto, revisemos la secuencia, ¿sí? Vamos a ver que vienen unos cuadros, vienen unos círculos y vamos a mirar la secuencia lógica que llevamos, aquí como lo vamos describiendo el lapicero, hasta el final, la secuencia entonces nos dice que puede ser la C. La C es la secuencia lógica. Vamos a revisar el pensamiento simbólico de la segunda. La segunda nos habla de que vamos a adivinar el tipo de forma, pero resulta que no hay una secuencia lógica en tipos de forma, entonces nos toca revisar que las figuras sean iguales. Entonces, para revisar este segundo patrón de las figuras iguales, entonces vamos a mirar que la primera figura tiene 4, la segunda 4, la tercera 3, la segunda 3. Por tanto, en el siguiente ejercicio, la secuencia lógica serían dos figuras iguales. Entonces, aquí aplica la respuesta A. Y en en el último ejercicio vamos a ver que hay una resolución, como una especie de resolución de problemas donde hay una secuencia lógica. La rueda gira en las manecillas del reloj y tenemos que mirar tres cosas importantes. El círculo que tiene la parte negra y el que tiene la parte gris, cómo va a ir girando. Entonces, a medida que va girando y cuáles son las indicaciones. Tiene también el círculo gris tiene rayas y estas rayas vienen horizontales y verticales. Entonces, las tres opciones se van a ir revisando y concluimos que la respuesta es la B como tal. Muchas gracias por todo y las dejo con la compañera que continúa explicando el siguiente tema. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía y yo les voy a explicar brevemente sobre las formas fundamentales de razonamiento dentro del método científico, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Ambas formas son formas de pensar y analizar y nos ayudan a llegar a conclusiones, pero lo hacen de maneras muy diferentes.
Bueno, en el método científico del razonamiento inductivo, este tipo de razonamiento parte de observaciones particulares para llegar a una conclusión en general. Por ejemplo, si veo muchos cuervos y todos son negros, puedo concluir que todos los cuervos son negros, aunque no haya visto todos los cuervos del mundo. Saco una conclusión basada en lo que he observado. Esto es muy común en las ciencias naturales. Por ejemplo, los científicos observan patrones de naturaleza y con base a esto formulan hipótesis o leyes generales. Uno de los pensadores más importantes que impulsó este tipo de razonamiento fue Francis Bacon, considerado el padre del método científico moderno. Él promovía que el conocimiento debía surgir de las observaciones y la experiencia. También el señor John Stuart Mill fue importante aquí porque desarrolló una serie de reglas para hacer este tipo de razonamiento más confiable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el razonamiento inductivo no garantiza que la conclusión sea 100% verdadera, ya que siempre existe la posibilidad de que haya una excepción que no hayamos observado. Bueno, sigue el método científico del razonamiento deductivo. Este funciona de manera opuesta. Este tipo de razonamiento parte de las premisas generales para llegar a una conclusión particular. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen corazón, el perro es un mamífero, por lo tanto el perro tiene corazón. Aquí sí las premisas son correctas y la conclusión también lo es. Ese tipo de razonamiento es muy utilizado por las matemáticas en la lógica y en las teorías científicas, ya que está bien establecido. Uno de los grandes pensadores en este campo fue Aristóteles, quien desarrolló la lógica formal y los famosos silogismos. También René Descartes, con su enfoque racionalista, defendía que los conocimientos debían partir de las ideas claras y las deducciones lógicas. A diferencia del inductivo, el razonamiento deductivo sí ofrece conclusiones necesarias, es decir, si todo está bien planteado, la conclusión tiene que ser verdadera. En conclusión, ambos tipos de razonamiento, como lo podemos ver acá, en comparación y aplicación, son esenciales para la ciencia. La inducción se usa para generar hipótesis a partir de las observaciones, mientras que la deducción se utiliza para probar hipótesis y predecir resultados. O sea, la inducción va de lo particular a lo general y nos ayuda a descubrir nuevas ideas. Y la deducción va de lo general a lo particular y nos permite confirmar si esas ideas y funciones son concretas en diferentes casos. Y bueno, para ya concluir, tanto el razonamiento inductivo como el deductivo son herramientas fundamentales del pensamiento científico. Entender cómo funciona cada una nos ayuda no solo a hacer ciencia, sino también a pensar de manera más crítica y lógica de nuestras vidas. A continuación, mi compañera continuará. Hola a todos, mi nombre es Luz Carpio. Yo les voy a estar hablando del silogismo categórico. Eh, es una forma de razonamiento deductivo propuesta por Aristóteles y presenta uno de los fundamentos de la lógica clásica. A ver, este tipo de razonamiento se caracteriza por tener una forma o una estructura fija, compuesta por tres proposiciones que van dos premisas y una conclusión. Su propósito principal es establecer una relación lógica entre las diferentes clases o categorías mediante términos cuantificadores, como los son el todos, ninguno, algunos o algunos no. La premisa mayor contiene el término mayor predicado de la conclusión y el término medio. Y también la premisa menor contiene el término menor sujeto de la conclusión y término medio. Y la conclusión es la que une el término menor con el término mayor. Cuando la estructura corresponde al modo A, es un silogismo válido, según la lógica de Aristóteles. Entonces, como vemos aquí en pantalla, el ejemplo, la premisa mayor, todos los estudiantes son lectores, y en la premisa menor,
todos los psicólogos en formación son estudiantes. Entonces, la conclusión dice que, por lo tanto, todos los psicólogos en formación son lectores. Como les decía anteriormente, pues este tipo de silogismo tiene una forma de A y es un ejemplo válido en forma estándar. También encontramos que la forma estándar se compone de dos premisas, como decía anteriormente, y una conclusión. Y siempre debe usar tres términos relacionados de manera lógica. Si respetamos esta estructura, el razonamiento siempre será válido. Entonces, todos los siameses son animales. Ese razonamiento tiene una forma estándar porque los términos están organizados. Esto era lo que les tenía, entonces a continuación mi compañera les continúa. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eliana y yo les voy a explicar acerca de qué es la validez de un argumento. Entonces, como primera instancia, pues debemos entender qué significa que un argumento sea válido. Entonces, un argumento es válido cuando si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es necesariamente. No importa si las premisas realmente son verdaderas o son falsas en la vida real. Aquí lo importante es que si las premisas fueran verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Entonces, existen dos métodos para comprobar este método, esta parte de que un argumento sea válido o no. Y lo es el método semántico que se usa en tablas de verdad y el método sintáctico que se usa en tablas de inferencia. Entonces aquí podemos ver el ejemplo sobre el argumento válido. Entonces en la premisa uno pues tenemos que si estudio, entonces apruebo. Entonces P, entonces Q. La premisa 2 es estudio, que vendría siendo P. La conclusión vendría siendo entonces apruebo, que es Q. Y la fórmula lógica es llamada modus popens. Esta es la forma lógica muy conocida llamada modus popens, que es una estructura válida y esto lo analizaremos en ambos métodos. Tenemos por acá el método semántico, que es la tabla de verdad, y este método se usa para verificar también la validez. En la tabla combinamos los valores de verdad y las premisas. Observamos si cuando ambas premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Entonces, ¿cómo podemos ver en la primera fila cuando P es verdadera y P entonces Q también es verdadera? Entonces, la conclusión también debe ser verdadera. Esto nos confirma que el argumento es válido desde el punto de vista semántico, de que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también lo debe ser. Y vamos a ver, por último, el método sintáctico, que es el que vemos reflejado en en las reglas de inferencia. Entonces aquí podemos ver pues en pantalla de que en el método sintáctico aplicamos la regla lógica que es conocida como el modus popens, que fue la que les acabé de nombrar anteriormente. Esta regla nos dice que si tenemos P, entonces Q, y P es verdadera, podemos concluir Q. Entonces, como este argumento sigue esa estructura, también es válido desde el enfoque sintáctico. En conclusión de esto, pues existen estas dos formas de argumentar que de comprobar que un argumento sea válido, que es el método sintáctico y el método semántico. En el caso de los ejemplos que acabamos de ver, pues podemos comprobar de cierta manera que el argumento es válido en ambas perspectivas, tanto en el método sintáctico como en el método semántico. Y esto sería todo por esta parte y con esto concluimos el ejercicio de la sustentación sobre esos temas tan importantes sobre el pensamiento lógico matemático.